Tiene que ganar. Eso es fútbol. A mí me gusta decir que mi gol favorito de la historia de los Boca River es el que hizo Guerra de Nuca. De la- para atrás. Es mi gol preferido. Eh, Ese es mi gol preferido. ¿Estamos? Bueno, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Un Gallo para Esculapio, en este mano a mano, hoy especial porque nos encontramos con alguien que tiene nuestra admiración en algunos casos, aunque no es bueno admirar gente, pero sin duda que una de las voces que intentan tener un pensamiento crítico sobre nuestra época, que llama la atención y que resulta eh, interesante escuchar porque merece la reflexión nuestro contexto. Bienvenido, Martín Coan. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. Y contento de estar acá con la Bristol de fondo, me siento el muñeco mateico. Qué vista, ¿no? Sí. Eh, la ciudad te recibió con agua, ahora está despejando un poquito, vas a poder hacer playita. Las dos cosas me gustan igual. El paisaje de mar con cielo encapotado me gusta mucho también. Cuando se pone gris acero, me gusta eso. Esa narrativa Chekhov Sí, sí. de Puerto Ruso. Conviene estar uno bien de ánimo para Sí, porque esa contemplación, pero la disfruto también. Eh, la gente ya te conoce, Martín Coan, periodista, escritor, hincha de Boca. Quizá la tercera, hincha de Boca, son unos días particulares para el hincha de Boca, Sí, sí, porque salió mal un partido y el club atraviesa lo que supone una crisis en este club, que es no clasificar a la Libertadores. En otros clubes una crisis o una caída, una catástrofe, se mide en otra dimensión. ujú, Boca está tan alto, que no clasificar para la Libertadores es como un colapso. Los colapsos en otros clubes son más severos. ujú. Eh, Quizá, digo, para pensar un poco la época también, lo charlábamos antes de comenzar, te he escuchado decir que el lenguaje, cuando verbaliza de manera violenta o de una manera tensa, genera consecuencias. Quizá en estos días lo que se viene escuchando es no solo la violencia en el lenguaje, sino la amenaza. ¿Cómo percibís eso? Porque digo, quizá está anticipando un cambio de situación, no solo social, sino político. A mí me parece que en parte lo anticipó o lo anticipa, en parte lo expresa, en parte lo promueve. La relación entre las palabras y la realidad, pero las palabras forman parte de la realidad. Y la relación entre las palabras y las acciones llevan a pensar que efectivamente, si lo pensamos en los términos que vos planteás, que pasan entre el lenguaje de la violencia, las palabras cargadas de violencia y las acciones que de eso se puedan derivar ahí donde los discursos no son inocuos, funcionan instigando, estimulando, promueven, movilizan. Pero las palabras de la violencia no preocupan solamente por los actos en los que puedan derivar, que eso por supuesto que sí, sino también en el hecho de que la palabra violenta ya ejerce esa violencia. No se trata solamente de las acciones violentas que pueda inducir o que pueda desencadenar. Además, en su propia condición, en su propia existencia de palabra, ya está operando una forma de Sí, violencia. ya genera una emoción en el otro, Y un en el daño, que percibe. una emoción o una activación de violencia en el que está dispuesto a la violencia, o un daño. Las palabras pueden hacer daño, no se trata solamente que una palabra pueda llevar a una acción y esa acción pueda producir un daño. Que eso, claro que sí, según el nivel de acción puede ser un daño máximo, un intento de asesinato, como ocurrió en nuestro país. Pero hay un daño que hacen las palabras por sí mismas, las palabras en sí mismas son un acto, por eso se habla también de acto verbal. Hay acto verbal porque el hablar también es una acción. El hacer cosas con palabras. Hacer cosas con palabras. Cuando alguien insulta, no está simplemente o meramente activando la posibilidad de una consecuencia violenta. Ya hay violencia en el agravio. Y me parece que no se trata en el estado de cosas contemporáneo, yo no lo pondría en términos, no me pliego a algunas intervenciones orientadas a atenuar esto. No es un problema de buenas o malas maneras,
formas correctas o incorrectas, y no es tampoco un problema de malas palabras, que el problema pudiese ser decir o no decir malas palabras. Es la práctica sostenida hasta el punto de que todos nos vamos, en cierto modo, habituando de la denigración, del rebajamiento, del basureo del otro, de los otros. Que digo, no es lo mismo decir, bueno, ¿qué problema? Dice malas palabras. No, habría que considerar malas palabras, cuándo son, cuándo no son, cuándo van, cuándo no van, pero yo no lo pondría en esos términos. La práctica continua y sostenida, y en buena medida desde el aparato del poder del Estado, nada menos. Ese es un componente fundamental, ¿no? Decisivo, de un hábito de denigración, por lo cual casi ya no hay, en una especie de reparto de circulación social de los discursos, casi no hay, estoy exagerando un poco, pero no tanto, que no se encuentre denigrando a alguien o denigrado por alguien. Y ese estado de denigración generalizada, donde alguien está basureando o siendo basureado de modo más o menos permanente, otra vez, no es la mala palabra, no es que alguien dice culo, es que alguien está denigrando, rebajando y basureando a otro, y el otro a otro, y el otro a otro, y el que no está siendo basureado por otro. Hay un efecto mariposa ahí. Es que me parece que ahí también se puede rastrear una correlación, no directa quizás, pero que existe como correlación, entre este habituarnos a la denigración y el rebajamiento generalizado y el soportar situaciones socialmente o económicamente degradantes. Una conexión en ese sentido. Porque si hay un hábito de pérdida de dignidad en el modo en que las palabras transcurren, y la circulación constante de las palabras de la denigración nos habitúan desde el discurso a las condiciones de degradación general. Todos estamos siendo un poco degradados en el clima de época. La degradación que después se produce en términos materiales, económicos, sociales, hay una correlación entre una cosa y la otra. Entre la quita de medicamentos por la cual la gente de cierta edad y de cierta situación económica, desprovista de la medicación que necesita, se muere. Y eso está pasando. Pasó hace unos días acá en Mar del Plata. Indica una condición de degradación social, que eso ocurra, que admitamos que ocurra con mayor o menor grado de resignación, pero estamos todos un poco diciendo, y bueno, no creo que no haya conexión entre el habernos acostumbrado a la degradación generalizada en las palabras y mediante las palabras, y este estado de degradación social, que no es que sea nueva. Hay formas hay problemáticas sociales, problemáticas económicas de larga data. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una disposición a aceptarlo como si no nos mereciéramos otra cosa. Claro. Si vos estás muy instalado, muy familiarizado, muy habituado a la degradación, que te toque lo peor y suponer que no te mereces algo mejor que eso, yo insisto en que creo que hay una relación entre una cosa y la otra. Entonces eso que muchas veces se quiere minimizar como, bueno, puede ser que tenga malas formas, bueno, dice algunas malas palabras, no es cuestión de malas formas y no es cuestión de malas palabras. Es la instalación de la denigración como clima en la sociedad, por la cual después ciertas prácticas sociales y económicas concretas de deterioro y de destrucción encuentran una receptividad de aquel que, insisto, parece creer o suponer que se merece eso, que no se merece algo mejor. Está instalado. Lo mencionamos de esta manera, ¿no? De el impacto del lenguaje y la violencia en el lenguaje. ¿Cómo pensás? Porque de la misma manera que hay un impacto negativo o que produce todo que emerja esta parte del ser humano tan contradictoria, compleja, que se puede hacer desde el lenguaje, desde la comunicación, también un poco como para contrarrestar ese estado de la cuestión. Sí, gran cuestión, muy difícil, obviamente la respuesta es no lo sé, porque hay algo que yo tampoco encuadraría en términos de un lenguaje siempre cordial. Digo, mi tesitura no es en procura de un lenguaje siempre cordial, siempre afable, siempre de buenos tonos, porque hay momentos en que
puede ser incluso necesario que los tonos suban y que el lenguaje se crispe. Puede ser necesario, hay ciertas intervenciones, ciertos momentos que hasta pueden necesitar o exigir un lenguaje que se cargue de vehemencia y eventualmente se vuelva drástico. Y ahora, cuando eso ocurre, para que tenga la fuerza de esto que estamos diciendo, tiene que haber algo como una irrupción. Esto lo hemos comentado en otros casos, en otras conversaciones. Vos tenés un tono medio del intercambio social, un tono medio de la circulación social de la palabra. Y de pronto, ante una determinada circunstancia, sube la temperatura, tiene que subir, no estoy objetando. Sube la temperatura, se acalora, la conversación se convierte en discusión, se convierte en pelea y hasta puede haber agresión verbal en un intercambio, en una disputa. No es lo mismo eso que el estado de agresión y de denigración como tono medio. Si ese es el punto de partida. Si ese es el punto de partida, no solo no tenés la posibilidad de un lenguaje cordial, ya tampoco tenés la posibilidad de subir el tono. Porque ¿a dónde te tenés que ir para subir el tono? Si el tono medio está altísimo y si vos querés sacudir, porque digo, estoy pensando desde la literatura por lo pronto, un lenguaje como el de Osvaldo Lamborghini funciona como un lenguaje de irrupción porque no es el tono medio de una literatura. Y es extraordinario que exista un Lamborghini y que sacuda y que ponga el lenguaje en un punto muy alto de una carga y de una intensidad. Pero insisto, es extraordinario porque tiene que ver con ciertos autores que producen un efecto de irrupción. Si el tono social ya por fuera de la literatura o si el registro del discurso del Estado es de una carga de violencia continua, no solo desalojás la posibilidad de un lenguaje de entendimiento o de un intercambio respetuoso, que es muy necesario en muchísimas ocasiones, tampoco ya puedes subir el tono. Claro, pero no te queda escalón más. Sí, te queda agarrar una motosierra y decir. Que también lo hace. Como el otro escalón. Entonces es una situación muy, muy, muy penosa. Insisto, pero no porque hayamos pasado de las buenas formas a las malas formas, sino como yo diría, es lo que decía, un hábito de lo degradado. Un hábito de lo degradado. Porque si vos, para tomar la figura que vos tomaste, a la que asistimos con cierta recurrencia, vos decís, tenemos un problema en el aparato del Estado, que efectivamente lo tenemos. Y es preciso revisar o ver cómo está funcionando esto, aquello, qué es lo que no está funcionando, dónde la burocracia anquilosó ciertas trabas que habría que revisar. Y uno dice, qué bien, que vamos a considerar todo esto. O como ciudadano uno dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Eso no se hace con una motosierra, justamente. Es la misma diferencia entre manejar registros del lenguaje y en algún momento subir el tono y en otro momento no subir el tono. Y la motosierra sería efectivamente la expresión en este otro campo de esta otra formulación por la cual el lenguaje siempre es degradante y siempre es destructivo. No reordenás el Estado con una motosierra. Con la motosierra destrozás. Sí. Cortás y destrozás, no discernís. Y efectivamente se vuelve una expresión adecuada en el sentido de pertinente, alarmante, pero pertinente, para una práctica práctica política que no consiste en dirimir qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Cuando echan empleados y le llaman ñoquis a todos, si hay algunos que son ñoquis, supongamos que hay algunos que son ñoquis, no lo sé, pero supongamos que algunos son ñoquis, que hay ñoquis, en tal o cual lugar hay ñoquis. Lo que se espera es que los detecten. Claro. ¿Quiénes son las personas que están cobrando y no están con ñoquis eso? Y no cumple con su función. Y no cumple con su función, o como de donde proviene la palabra, llega el día 29 a cobrar. No aparece en todo el mes y el día 29 llega a retirar la plata. Como sabemos, se les empezó a llamar ñoquis por eso. ¿Quiénes son? No es imposible detectar. ¿Cuáles son los ñoquis? ¿Cuáles estaban en esa situación irregular? Que al mismo tiempo se abre un sumario y es causal de despido, supongo. Claro. Lamentablemente. No es eso lo que hacen. No. No se hace con una motosierra eso. Entonces, ahí donde uno diría, para quienes tenemos un trabajo, yo trabajo también en el Estado porque soy docente, en la universidad pública.
Y estoy muy orgulloso de ser docente en la universidad pública y no me voy a habituar, estoy resuelto a no dejarme embargar por el clima social o por cierta zona de la insistencia ideológica que nos empuja a avergonzarnos de trabajar en el Estado. De ser parte de eso, sí. Yo soy docente en la universidad pública y estoy muy orgulloso. Y me formé en la universidad pública y estoy muy orgulloso de eso. Y estoy muy orgulloso de la Universidad Pública Argentina, mucho más allá de mí. Dicho esto, ¿qué objeción podría esgrimir uno respecto de tomar medidas en cuanto a tal o cual empleado que cobra y no trabaja? Yo no tengo objeciones al respecto, al contrario. Pero es evidente que no es esa lo que se está, no se hace con, no es el objetivo. Echan de a montones al que venía, al que no venía, al que cumplía, al que no cumplía. Le llaman ñoquis a todos. Otra vez, la degradación del trabajador de la esfera pública que se homologa trabajar en el ámbito público con ñoqui. Y se reproduce eso una y otra vez. Suponer que si dejan sin trabajo a 2.500 personas, eran 2.500 personas que cobraban y no asistían a cumplir con su labor. No, ese es un efecto también, digamos, de la relación motosierra-lenguaje. Claro. Porque el lenguaje también se carga de hostilidad. Sí, va generando cierto simbolismo también. Sí, y una mentira, porque en definitiva se trata de eso. Que están echando a las personas que no trabajan es mentira, porque están echando a muchísimas personas, algunas de las cuales quizás no estaban cumpliendo con su trabajo. Muchas sí. No están dirimiendo quién sí y quién no. Y el movimiento discursivo de llamarles ñoquis a todos encubre ni más ni menos que este engaño. Están echando a gente que sí trabajaba y la están dejando sin trabajo. No, incluso aquel que cumple su rol, su función en la docencia, en el Estado, en el lugar que ocupe, se siente en una situación de, bueno, ahora me va a tocar. Sí. Y quizá el ñoqui ni se preocupa por eso. Porque el correlato de eso es una cantidad de gente que está viendo cómo hace plata sin trabajar. Claro. Entonces, abrís el foco, digamos, del panorama de esta dinámica de discursos, que es lo que estamos analizando. El correlato de eso es estar viendo cómo sin trabajar, si lo que uno entiende por trabajar, con una especulación que no digo que no requiera ciertos saberes y ciertas destrezas, requerirá sin dudas ciertos saberes y ciertas destrezas. No es la idea que al menos yo tengo de cómo un país, como suelen decir, sale adelante. Entonces, la denigración del que trabaja y su reemplazo por el que tiene la astucia y la sagacidad para hacer plata con la plata y no con el trabajo, a mí no me resulta una formulación alentadora en términos de la prosperidad del país. Y no caer uno mismo, ¿no?, en la trampa otra vez de esa generalización de la degradación, por la cual alguien que trabaja en la esfera pública en principio tiene que sentirse un poco, se supone que tiene razones para sentirse un poco mortificado. ¿Por qué alguien? Y dar cuenta en todo caso, no, pero también tengo un empleo en el sector privado. Claro. Como si hubiese un desdoro en el que trabaja en la esfera pública que tiene que subsanar con alguna otra clase de prestación o disculparse por ser enfermero en un hospital público. Tremendo. Por ser médico en un hospital público, por ser profesor en una universidad pública, por ser docente en una escuela secundaria pública. Entonces, cuando pensaba en un estado generalizado de degradación, en la medida a través de las palabras, no estoy pensando solamente en que se dicen malas palabras o que se insulta. Es algo más profundo y más dañino que eso. Mencionaste en algún momento Lamborghini. A mí me sonó Perlonger. Digo, ¿cuánta importancia le das a la literatura en esa tarea de destrabar, o si realmente crees que puede jugar algún rol, destrabar cierto análisis de la época? Quizá el tiempo de la literatura no es el tiempo de la política ni el tiempo social, pero ha dejado algo en la historia. Sin dudas. Y que no sean que los tiempos no se superpongan, es lo que le da a la literatura ciertas posibilidades, a veces anticipatorias, a veces de diferir, o sea, a veces de despegarse de la contingencia y diferir una cierta línea de sentido que resulta iluminadora
por eso momentos donde ser inactual, ser anacrónico, no es impotencia, sino potencia, desfasarse del puro presente para jugar con el pasado, con el futuro de un modo que genere nuevas miradas sobre el presente, miradas distintas que desde el puro presente no se van a tener. Sí, decididamente la literatura tiene esa enorme potencia y la ha tenido desde la generación del 37, por lo pronto, y aún antes, hasta acá, claramente la ha tenido. Y la tiene. Al mismo tiempo, hay un repliegue de los espacios de circulación y de incidencia de la literatura tan marcado en el último tiempo, no solo en términos generales de el lugar que ocupa la literatura en la sociedad en términos generales, el lugar que se le da en los espacios formativos, la carga horaria en los colegios, en la enseñanza formal, y dentro de esas horas de la enseñanza formal, ¿cuál es el tiempo dedicado a leer literatura? A leer textos completos de literatura y dedicarle tiempo y dedicarle detenimiento cuando en verdad, según dicen los especialistas, el panorama con que nos encontramos es que una parte considerable de quienes completan el colegio, no quienes no lo logran completar, aún los que lo completan, no están capacitados para la comprensión de textos simples. No digamos Borges, que no era simple, y que habría que salir, no es una exigencia exagerada, es parte de la función que tenemos los docentes y que tiene la educación. Sí, leer Borges, pero si no estamos logrando la comprensión, volviendo al lugar de la literatura, pero si no estamos logrando la formación de lectores con competencia lectora para un nivel de comprensión de textos simples. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es su sentido? En todo caso es la llegada, Borges, no es el punto de partida. Sí, y el punto de partida no estamos llegando ni al punto de partida. Claro. Entonces sí estamos complicados. Hay algo, mencionaste la escuela, me toca circular en la escuela, y quizá la exposición de esta entrevista me encantaría que alguien me explique por qué, tanto a nivel nacional o provincial, se envían colecciones interesantísimas de literatura, un libro de cada uno. Práctica, funcionalmente en la escuela, un libro para un curso. Vos sabés que efectivamente me parece que hay un campo ahí con los especialistas. Con los especialistas, sí. Conversar y soy el primer interesado en escuchar qué está pasando y qué problemas hay, porque obviamente los hay. El panorama con que nos encontramos hoy por hoy, en las formulaciones desde el propio aparato del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, se orienta más bien a lo siguiente, que es, pero ¿y para qué sirve todo eso? Si quieren leer, que lea. Se llegó a decir esto. Funcionarios de gobierno, no alguien por la calle. Alguien por la calle también. Sí. No desmerezco a los que hablan por la calle, yo también hablo por la calle. Si quieren leer Borges, que lean en su casa, en la escuela, que les den educación financiera. Entonces hemos retrocedido mucho respecto de ese punto que vos señalás, que ya es un punto grave y un punto de retroceso, pero estamos todavía más atrás de eso, que es, volviendo a lo que vos decías, la literatura. Ya no en un grado, la enorme potencia que tiene, pero ya no en un grado de incidencia social general, sino tener que validar por qué es importante que en el sistema educativo se formen lectores, se forme una competencia lectora, se forme una capacidad de comprensión de discursos simples y complejos, porque nos encontramos con que desde los propios funcionarios del gobierno esto aparece desestimado. O a la hora de financiar, y esto va en relación directa con el sistema educativo, proyectos de investigación orientados a investigar cuestiones relacionadas con la literatura, se presenta la idea de que eso no debe ser financiado, no merece ser financiado, que las cuestiones importantes en la sociedad son otras, y una exigencia perentoria de ¿para qué sirve?, con una concepción de la utilidad tremendamente estrecha, generalmente puramente monetaria, que nos devuelve esta cuestión que vos estás planteando. Nuestra relación con la realidad del mundo es una relación vinculada con el lenguaje, porque entendemos el mundo a través del lenguaje,
porque interactuamos en el mundo y con el mundo a través del lenguaje, porque entendemos, visualizamos la propia realidad desde cierto imaginario, desde ciertas figuraciones. Podemos construir secuencias de acontecimientos, los acontecimientos no están desperdigados, hay relaciones entre los acontecimientos que nos permiten entender o tratar de entender qué es lo que pasa y por qué. ¿Y qué otra cosa es? Una secuencia de acontecimientos, uno que luego lleva a otro, o se conecta con otro, o deriva en otro, o se cruza con otro. Este entrelazarse o este enhebrarse de acontecimientos, ¿de qué otra manera uno lo puede codificar y decodificar sino a través de una narración? ¿Qué otra cosa es una narración? Sino formas de hilar una serie de acontecimientos, lenguaje, representaciones, imaginarios, narraciones. La literatura desarrolla toda esa dimensión de nuestra propia relación con la realidad social, económica, nuestra relación con el mundo y con los otros. Está firmemente constituida desde las palabras y las representaciones. Si la literatura es la expresión más intensa y más lograda en los grandes escritores de lo que se puede hacer con el lenguaje, de lo que se puede hacer con las narraciones, de lo que se puede hacer con las representaciones, ¿cómo no enriquecer y cómo no enriquecerse socialmente con el estudio y con las investigaciones en ese campo? Y sin embargo se pretende que no, que hay que investigar cuestiones técnicas, científicas, lo que llaman científicas, y cómo hacer plata con la plata, que claro, eso le llaman educación financiera. Sí, quizá, digo, como para también pensarlo, es esperable de alguien que quizá no se encontró de una forma grata con la literatura, que diga, bueno, no me sirve para nada. Ahora, aquellos que ostentan cierto poder saben que el lenguaje, que la literatura, que las habilidades del sujeto en formación están ahí, se ponen en juego a la hora de leer, de escribir, de verbalizar. Digo, ahí ya no hay una intención inocente. Entonces cambia el escenario. Sí. De la primera parte, yo que soy docente, esos encuentros ingratos o no insatisfactorios con la literatura que puede pasar. ¿Qué conclusión se saca de eso? Saca de eso quien ha pasado por esa circunstancia. Porque la literatura está entre el puñado de cosas que más me gustan de todas las que existen en el universo. La literatura está entre las que más me gustan. Y yo a veces también paso momentos ingratos en la literatura, o sea, doy con un libro que no me gusta, que no me da placer, un momento ingrato. Porque, digo, lo pongo en estos términos para hacer ahora el recorrido inverso. Un momento ingrato con la literatura no tendría por qué llevar a la conclusión general de esto no es para mí, de que todo es así. Para mí, muchas veces yo daba clases en secundario hace unos años, pero hablo con estudiantes de la universidad, pero hablo también con docentes. Y a veces voy a colegios secundarios. Aunque yo no sea el docente, tengo la experiencia de estar con estudiantes. Me invitan, conversamos. A mí me gusta mucho el fútbol también. Mucho. Cuando vas a la cancha y ves un 0-0, que no pasa nada, pero nada. Parece 0-0 que están buenos. No dan dos pases, no hay una gambeta, los defensores rechazan todas para afuera, 0-0. Ingrato, claro. Un partido ingrato. Uno no saca de eso una conclusión general y dice, ¿qué pensaríamos de alguien que va a un partido? Le toca un partido así y dice, el fútbol es un espectáculo horrible, aburrido, no hay manera de pasarla peor que yendo a ver eso. Y uno dice, bueno, fue un partido malo. Te tocó un partido malo. Hay varios que son malos, como hay muchos libros que no están bien. Sacar una conclusión general, desapegarse del fútbol, o sacar conclusiones generales sobre el fútbol, porque una vez o dos el partido fue malísimo, me parece que en el correlato un poco extremo, pero no extremo. No, pero se produce así. Es así, pero si vos no sacás esa misma conclusión, cuando vas a ver un partido y el partido es malísimo, o cuando vas a ver una película y la película te resultó malísima, o cuando escuchás una canción y te parece horrenda, no decís, no, bueno, la música es un arte deplorable. No, claro. Diste una canción que no te gustó, habrá otras que te van a gustar más. Una canción es un género.
Escuchás algo y decís, no, esto es imposible, no sacás conclusiones generales sobre la música. ¿Por qué pasaría eso con la lectura y con la literatura? Por un lado. Por otro lado, el gusto, porque me parece que también hay un problema, hay que hablarlo con los especialistas, o yo mismo leo y sigo lo que dicen los especialistas porque me interesa la cuestión. Hay algo que ha pasado también o que viene pasando con la cuestión del gusto en la escuela media, de satisfacer el gusto. No digo que no haya que hacerlo, o no digo que no haya una parte en lo que eso merece ser considerado, pero una parte, a mi criterio mayor, de la tarea educativa es formar el gusto. No atender y satisfacer el gusto ya existente, no digo no hacerlo, pero no es la prioridad, porque si vos satisfaces o te orientás como docente o como política educativa general a la satisfacción del gusto ya existente, vos confirmás el lector que el estudiante ya es, si es que lo es, y la tarea de formar un lector, de enriquecer ese gusto. Hay cosas que uno ha podido o logra, uno cualquiera, digo uno, estoy hablando yo, pero lo digo además no como jactancia, sino al revés, como reconocimiento personal a los docentes que me formaron. Porque hay cosas que yo puedo apreciar, o logro apreciar y disfrutar en la literatura y no solamente en la literatura. Porque mis docentes me han dado herramientas que yo no tenía y que me permitieron enriquecer mi gusto. Y algo de lo que yo no podía disfrutar porque me faltaban herramientas, mis docentes me aportaron herramientas que amplió mi campo de disfrute. Entonces el gusto no es algo dado que hay que satisfacer, o no es solo eso, también es parte del campo en el que hay que formar. Y ahí me parece que hay también un déficit muy grande en cómo estamos funcionando, me parece, en la educación. Ahora, lo otro que vos decías, que es fundamental también, estoy muy de acuerdo, efectivamente hay quienes saben esto muy bien y por lo tanto obran de mala fe. Saben. Y cuando lo desestiman es una maniobra de mala fe. Pero creo que hay un sector considerable de la clase dirigente que tiene un grado ya tan profundo de deterioro, que a veces digo, me parece que no, que ni siquiera tienen efectivamente esa chatura. Tienen, como el chamán que se cree realmente que es un intermediario. Me parece que son realmente personas impedidas para pensar en la literatura, la historia, la sociología, la pintura, el cine. Cuando vos ves alguna de las argumentaciones, pero otra vez pensando en funcionarios de gobierno, con respecto al Inca, otra vez, que se expresen los que están más ligados al tema, yo los he leído a muchos en medios periodísticos con mucha atención, porque efectivamente había problemas serios en el Inca. Y mucho por revisar y reformular en el Inca. Que no es lo mismo que caer con la motosierra, volviendo a la cuestión de los ñoquis y los trabajadores. Caer con la motosierra y destrozar todo, lo que sí y lo que no. Lo que estaba mal y lo que estaba bien. Lo que no funcionaba y lo que funcionaba. Destrozar todo e introducir una idea de un criterio de valoración para el cine y para el arte en general, que es, si un arte es valioso, el mercado lo va a reconocer de inmediato, que contradice aquello a lo que uno accede con un conocimiento básico de la historia del arte, de la historia de la literatura, de la historia del cine. Si el cine, la literatura, la música se hubiesen regulado exclusivamente por la valoración mercantil inmediata, varias de las obras y de los artistas más encumbrados y más colosales que admiramos no habrían encontrado un lugar, porque no lo encontraron a través de un reconocimiento mercantil inmediato. No fueron, volviendo a lo que vos decías de los tiempos, y lo que decíamos, los tiempos de la literatura, no, los tiempos de un desarrollo artístico, de un desarrollo literario, un desarrollo cinematográfico, no son los tiempos perentorios del mercado, que al mes siguiente te pide otra novedad. Claro. Ni buscan las condiciones del entretenimiento pochoclo en mano. O el contrato editorial que te dice, bueno, hace tantos libros por año. Sobre con una medición previa que dice los temas que ahora funcionan son estos, mandate por acá. Sofisticaciones del lenguaje no, porque desalientan, porque piden un esfuerzo de lectura y eso no va a funcionar. No estoy
desentendiéndome o no estoy pretendiendo que esa zona no exista. Existe y no, ¿por qué diríamos que no exista? Hay un cine de pochoclo, entretenimiento, perfecto, porque uno a veces quiere entretenerse y comer pochoclo. Y hay música para el chingui chingui y está muy bien porque uno a veces quiere chingui chingui. Claro. No es ahí donde tenemos el problema, no es la cuestión de qué pasa con la literatura comercial, con el cine comercial, con la música comercial y el mercado. Funciona. El asunto es qué pasa con la música que no es comercial y con el cine que no es comercial y con la literatura que no es comercial, porque el criterio que algunos funcionarios del poder del Estado esgrimen, que es que si no logran esa eficacia, es que no tienen valor artístico. Yo no estoy tan seguro de que lo digan de mala fe. Me parece que en el fondo hay como un resto optimista, paradójicamente, Sí. que es decir, no, bueno, ya saben que no es así. Y por momentos digo, no, me parece que son así de brutos. No, incluso pasó hace poco con el debate sobre si Hitler era comunista. Digo, hay ahí un grado de... Uno puede, en la historia, sobre todo aquellos historiadores del poder que han sostenido esa idea, pero hoy ya no sé si viene por el lado de gente que tiene una pertenencia ideológica elevada, que está convencido, sino que acá hay cierto grado de ignorancia. Me cuesta percibir al otro como un ignorante directamente, pero hay algo de inocencia en que lo escuché y lo repito. O sea, que tocaste exactamente, con mucha precisión, lo que fue un límite en un punto para mí. Dije, bueno, hasta acá llego. Lo de Hitler no voy a... Es demasiado. Es mucho, sí. Es mucho, ¿no? Mirá que me decido realmente estoy resuelto a no desestimar, no menospreciar, intercambiar siempre, dialogar siempre, contestar siempre, nunca subestimar, escuchar, responder, escuchar lo que se le responde y debatir todas estas cuestiones. Y con Hitler dije, me parece que esto ya es demasiado. Fue demasiado tremendo lo que pasó. Igual hay que Hitler. diseñar o pensarlo anticipadamente porque quizá hay que hacerlo, es lo que se nos viene, sí. pero a mí me ha generado tanta desazón, ha habido tanta tragedia ahí, tanta muerte, fue tan extremo todo eso que pasó, está tan estudiado, está tan sabido en algunos puntos, siempre hay más para estudiar y siempre hay más para saber, y siempre lo estudiado y lo sabido se puede revisar, y siempre lo estudiado y lo sabido se puede abrir o reabrir en una discusión. Ahora, que Hitler no era un hombre de izquierda, me parece ya un punto tan deteriorado de la discusión que le agradezco quien tenga ánimo para darla. Yo no puedo más. Ya ese fue mi punto. Sí. Ahí dije, bueno, hasta acá con Hitler ya está. Por un lado. Por otro lado, lo que vos bien decías, si todos hemos ido aguzando nuestras destrezas y nuestras suspicacias de lectores con los medios tradicionales, porque ya sabemos, incluso los diarios que están cerca de nuestras posturas, todos los diarios, todos, aquellos cuya posición ideológica no compartimos y aquellos cuyas posiciones ideológicas las compartimos o estamos más cerca, siempre leemos con lo que se llama pensamiento crítico, que habría que se dice. Habría que ver qué es. Habría que ver hoy por hoy ya qué decimos cuando decimos eso. Pero quiero decir, pues si no está la tendencia a suponer que siempre la ideología es la del otro. Esa posición es ideológica, ese diario toma posiciones ideológicas. El mío dice la verdad. Todos tenemos posiciones ideológicas, todos suponemos que la posición ideológica que asumimos es la correcta, es la válida, porque por algo la asumimos. Y que lo que no indica a la vez que no tenga fallas, errores, problemas, contradicciones, que estamos siempre dispuestos a revisar. Ahora, lo que definiste bien como ingenuidad, si leemos maliciosamente los diarios, aún los que no son ideológicamente afines, y miramos maliciosamente en términos de suspicacia, ¿no? De analizar críticamente lo que se nos dice. TN y La Nación Más y C5N también. Y La Nación y Clarín y Página 12 también.
Pensamiento crítico para todos los textos, pensamiento crítico para todas las informaciones, para todos los discursos. ¿Cómo alguien va a creer que Hitler era de izquierda porque lo vio en Twitter? Bueno, es la época. Es la época. A menos que, es una pregunta, pero para no caer, el día se ha puesto tan lindo, la gente está yendo a la playa, no podemos desanimarnos tanto. Quizás ni siquiera lo crean. Quizás la lógica de la intervención en las redes, en esos casos, no sea del orden de creo que esto es verdad, entonces adhiero. Claro. Me convencieron, adhiero. Si reproduzco esto o lo fabeo, jodo a gente que me cae mal. Jodo a la gente que me cae mal. Entonces digo, sí, Hitler era de izquierda, ¿no ves? Se llamaba Nacional Socialista. Y uno, como decís, es tan ingenuo que cree que porque se puso ese nombre es socialista. No, se da cuenta que adhiriendo a eso, jode a gente a la que le tiene bronca. Entonces lo que está circulando ahí no es del orden de la verdad o la no verdad, ni siquiera decir esto es razonable, ni es razonable, ni no es razonable, ni verdadero, ni falso. Con esto, jodo a los que me caen mal, sí, entonces adhiero. Y produzco un impacto. Como dicen una y otra vez, que es otra cosa que me llama la atención hablando de discurso, hablando del lenguaje, la expansión inflacionaria de la palabra, del verbo llorar. Uh-huh. Alguien habla y se dice llora. Deja de llorar. Protesta, llora. Manifiesta en la calle, llora. Todo llora. Todo es llora. Por ejemplo, yo ahora estoy respondiendo a tu pregunta respecto al estado de cosas con la literatura y el lenguaje. No estoy llorando. Incluso algunos aspectos o varios de los aspectos que me resultan deplorables y que estamos criticando aspectos que nos parecen preocupantes o deplorables. No estamos llorando. No es llanto esto. No es llorar. Es análisis. Estamos haciendo un análisis crítico con los alcances mayores, menores. Pensar todo el tiempo, por algo las palabras aparecen y se instalan. Llamarle llorar a todo eso, ¿qué otra cosa puede ser sino la fantasía de que el otro está sufriendo? Entonces, como hay mucha bronca, hay mucho rencor, hay mucha gente muy envenenada, si yo adhiero a esto y pongo a llorar, tomando la formulación, y pienso que diciendo esto hago llorar a gente que me gusta que llore, los hago llorar. Y que no es realmente una elaboración conceptual, ideológica, histórica de cuál era la posición política de Hitler. Ni siquiera. Repito esto para joder a los que quiero joder y que lloren. Con lo cual el nivel de degradación ya es muy alto. Porque lo que pasó con Hitler no fue joda. No es joda. No. Por poner mi punto de saturación. Nada es joda y todo puede serlo, pero me parece que un cambio significativo de época es que empieza a predominar esta lógica, o empieza o sigue predominando, va predominando esta lógica, que es que esos espacios donde se jugaban posturas, convicciones ideológicas, verdad o mentira, se juega otra cosa, joder al otro. Digo lo que me parece que te va a joder. Yo, por ejemplo, paso los días diciéndole a mis conocidos de River, incluso a mis amigos de River, tengo uno o dos, que Gallardo es el técnico más perdedor de la historia de River. Ninguno perdió tantas Libertadores como él. Los números me avalan. Los números hay que ver las me avalan. Claro. Ahora, si vos me preguntás a mí, bien, ¿por qué les hago este planteo? Para joderlos. Para joderlos, claro. Como es fútbol, y en otro momento empezamos a hablar en serio de fútbol, bueno, hablemos en serio. En ese momento es joderlos un poco. Una joda. Como ellos me joden a mí, y dice, bueno, ustedes perdieron una final y salieron subcampeones, y eso es tan grave como descender. Y uno dice, sí, ¿te parece? Y así, se trata de eso. Ahora, te jodo, me jodés, te chicaneo, me chicaneás, es en ese contexto, no nos impide hablar bien de fútbol en el momento que queremos hablar bien y analizar este técnico, el otro técnico, cómo juega, cómo no juega, y en el momento de joder un poco al otro le decís, pero ningún técnico en la historia de River perdió tantas Libertadores como él. Ahí estamos jodiendo, chicaneando al otro. No tratemos el tema Hitler así. Claro. Hitler, así, no. Y no digo Hitler para ir a mi punto de saturación. Otro campo de cuestiones. En el medio. Muchas cuestiones. Muchos puntos de inflexión. Sí. Que requieren que leamos los textos, los discursos, las palabras, con el sentido crítico de no
vuelvo a tu idea de ingenuidad, que es una disposición, ya ni siquiera, porque el ingenuo cae por ingenuo. Y acá me parece que puede ser algo distinto y que paradójicamente se conecta con el cinismo. Con el cinismo, que es me chupan huevo Hitler, quiero joder a estos. Claro. Me pasó hace poco en un intercambio en las redes, porque mencioné lo de Hitler. Hablando con alguien que tenía un nombre falso, por lo tanto no se dio a conocer. Pero bueno, nada, hablamos. Y mencioné lo de Hitler. ¿Sabes qué contestó? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wow. Nos reímos del ja, ja, ja. Claro, me río del ja, ja, ja. Pero al mismo tiempo es preocupante. Sí, porque, y con esto ya te voy liberando, quizá no lo vamos a agotar ahora, pero en esto que estamos charlando de nos reímos del jajaja y nos reímos de lo que se dice de un proceso como el alemán tan profundo, la mayor preocupación pasa por el hecho de lo que va a dejar este periodo. Mira, con respecto no dónde estamos, con sino respecto, dónde vamos. Sí. Primero con respecto al jajaja y que nos riamos del jajaja, porque lo otro del jajaja no necesariamente es seriedad, solemnidad. Tampoco la risa a destiempo sobre el hecho trágico, porque eso es la boludez. Sí. Y tratamos de evitarla, no es que lo logremos. Me permitirás, en el libro El sentido del humor, de Alexandra Cohen, que es muy bueno, tiene mi mismo Muy apellido, bueno, sí. por eso la cito. No siempre es igual el jajaja, no siempre la risa es la misma risa, no todo el humor es igual. Y por lo tanto no necesariamente lo otro de la risa, lo otro del jajaja, de la banalidad del jajaja, cuando alguien dijo Hitler, no necesariamente es severidad, solemnidad, seriedad, puede ser otra risa. De hecho, nos ocurrió recién espontáneamente. Nos opusimos con la risa al jajaja, porque hay una risa, está la risa del verdugo, que se complace con el sufrimiento de la víctima, está la risa perversa del cómplice del verdugo, que se complace con el sufrimiento de la víctima, está la risa frívola, está la risa cínica, está la risa banal, que se vuelve brutal frente al hecho trágico, pero está también la risa de la víctima, que es risa de resistencia, que es risa de contrapoder, que es la posibilidad que abrió, por ejemplo, en la literatura, a destiempo, en el mejor sentido de la expresión, un libro que primero fueron intervenciones en un blog, Diario de una princesa montonera de Mariana Eva Pérez. Sí. La risa de resistencia contra el poder. Por eso digo, lo otro no necesariamente es severidad y solemnidad. La risa de resistencia contra el poder. El hecho de que hubiese también risas en los campos de exterminio como resistencia, o que haya también los judíos. Tenemos repertorio de chistes sobre los campos de exterminio, y es todo lo contrario de la risa del verdugo, es lo que contrarresta la risa del verdugo, y es todo lo contrario de la risa de la frivolidad o de la banalización, que es, no nos reímos porque no nos importa la tragedia, nos reímos porque nos importa la tragedia. Ante la tragedia resistimos con la risa. Eso como primera cuestión de jajaja, de los jajajaes. Hay jajajás y hay jajajás. Respecto del futuro, sí, va a llevar mucho tiempo reconstruir lo que está dañando la motosierra. Con ese, insisto, en el componente de lo que puede haber por revisar en el aparato burocrático, en el aparato del Estado. En nombre de eso están destrozando. Y lo que están destrozando, como suele pasar con los destrozos, sí, la reconstrucción va a ser muy larga. Pero requiere también un cambio, recuperar. Digo, la Argentina es un país donde entre el repertorio de cosas, que tampoco son tantas, que nos dan legítimamente mucho orgullo, está, por ejemplo, la educación pública, está, por ejemplo, la salud pública. ¿Qué ha estado pasando, qué está pasando en este tiempo
que nos empujan a avergonzarnos de lo público, que nos empujan a avergonzarnos de lo que pasa en la esfera pública o de lo que tiene que ver con el servicio público, con quienes prestan un servicio público. Un viraje con respecto a ese estado de cosas de la ideología social, iba a decir hoy dominante, bueno, sí, puede ser que sea más hoy por hoy dominante o más resonante. Un viraje es parte de las condiciones que necesitamos para, sin adherir ni dejar correr todo aquello que puede no ser poco, que estaba o está mal en esferas de la educación, de la salud, del financiamiento de políticas culturales, muchas cosas seguramente estarían muy mal, que en nombre de eso, en lugar de corregir y mejorar, se arrase y se destroce, sí, trae consecuencias penosísimas para todos, ninguno está a salvo. Antes de despedirte, le quiero agradecer a los que llegaron acá a esta charla. Los invitamos a que se suscriban al canal, que colaboren con Un Gallo por Esculapio y que se den una vuelta por el resto del canal, que van a encontrar algunas cosas igual de interesantes que estas. Y te quiero agradecer a vos, Martín, por tu tiempo, por tu amabilidad y creo que también en esto que mencionabas al final, por estar abocado a esa tarea de pensar nuestra época, pero también no solo en el término analítico, sino pensando en que hay una necesidad imperiosa de empezar a responder de alguna manera a lo que posiblemente venga. No tengo nada especial en ese sentido. Somos muchísimos docentes, críticos literarios, sociólogos, historiadores, investigadores de CONICET, que estamos orientados a ese trabajo. Quizás podamos encontrar algo alentador en decir, ¿será por eso mismo que el poder del Estado en este momento nos desprecia? Puede ser. Pero en cualquier caso no es que yo me destaque, no me destaco. Vine acá, me invitaron y estamos justo ahora hablando nosotros. Somos muchísimos docentes, muchísimos investigadores, muchísimos especialistas en distintas esferas de los estudios del campo humanístico. Y pese a la agresión por momentos verbal, por momentos financiera y por momentos física, se sigue trabajando mucho y muy bien en el campo educativo y cultural en el país. Qué bueno eso. Hay que sostenerlo. Muchísimas gracias, Martín. A vos.